Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los llamados y escogidos, siempre desde lo más profundo, mediante la presencia de Dios, para que la gloria siempre sea para Dios. Les deseo que la gracia y la paz estén con todos ustedes. A todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra para que pueda penetrar como una espada de doble filo y pueda penetrar la carne y pueda usted discernir y tener el entendimiento del camino que lleva a la vida eterna. Ayer, benditos hermanos y benditas hermanas, en la enseñanza número 20 del Evangelio de San Juan, desglosándolo, vimos cómo Cristo Jesús ya directamente a un pueblo que no creyó, a un pueblo que persistía en no reconocer al mediador, a no reconocer al nombre que dio Dios a los hombres y que no creyeron en él. Y no creyeron porque les pareció dura la palabra de la cruz. No creyeron porque les pareció dura la palabra de comer la carne, de beber su sangre. No creyeron por el precio que Cristo Jesús pagó y que luego nos dijo, si yo lo hice, ustedes también háganlo. Y que muchos se acomodan a lo terrenal, como Cristo Jesús vimos en la enseñanza pasada que les dijo, ustedes son de aquí abajo, ustedes son del mundo, yo no soy de aquí abajo, yo soy de allá arriba, a donde yo voy, ustedes no van a poder llegar nunca. Entonces, recuerde que creer es morir, es bautizarse, es ser un ser espiritual y dejar de ser un ser terrenal, es recibir el poder de Dios para que nos vaya separando de lo terrenal, de lo de aquí abajo, y dejar de ser hijos de las tinieblas. Porque estamos viendo citas muy importantes, cuando ya de plano Cristo Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y ayer, bendito pueblo de Dios, vimos el fruto dentro de un ser humano que trae demonios o que son hijos del diablo. Y también, como le dije ayer, podemos ver el fruto del Espíritu Santo y todo en el hombre, en un instrumento. Estamos hablando de los que aceptaron un pacto. Estamos hablando de los que tienen la ley, como estos hombres, el primer pueblo. Estaba hablando Cristo Jesús con puro sumo sacerdote y con puro sacerdote que enseñaban la palabra de Dios al pueblo de Dios en las sinagogas. Pero que no creyeron, vuelvo a repetir, no tuvieron fe de creer en la cruz. Bueno, seguimos entonces, nos quedamos nosotros en el versículo 53 y le contestan los judíos después de que le decían los judíos qué demonio tenía Cristo, que era samaritano y que ya vimos toda esa enseñanza ayer. Entonces dice 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo cuando Jesús dijo que Él era la vida, que Él era la resurrección y que el que creyera en Él no iba a morir? Y recuerde que yo le explicaba ayer que la bendita palabra de Dios, cuando se peca, se entiende a lo terrenal y no se puede discernir que Cristo Jesús hablaba de lo que está dentro de nosotros, del Espíritu. Entonces, yo voy a morir, pero el cuerpo para nada aprovecha. Ya lo expliqué en la enseñanza pasada. Vamos al versículo 54. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, al que ustedes dicen que es vuestro Dios. Ahora, muy importante esto, estos versículos son muy profundos como enseñanza, principalmente para los que hoy
son ministros y alcanzaron una estatura por las manos del alfarero mediante la fe del ministerio. Lamentablemente muchos han caído en el engaño de Satanás de ser como Dios y ser altivos y soberbios y empezarse a glorificar ellos para que los reconozcan como sabios, para que los reconozcan con títulos y diplomas que cuelgan en sus despachos o que los tienen en las congregaciones, o con gente que los presenta como doctores de la ley, como escatólogos. Bien, Cristo Jesús dice, yo no he venido a glorificarme a mí mismo, yo he venido a glorificar al Padre. Y glorificar a Dios, bendito hermano y bendita hermana, es que lo que Dios nos encomienda a cada uno, no nos importe lo que diga el ser humano, sino agradar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando se agrada a Dios y se quiere glorificar a Dios, siempre va a haber oposición con el hombre. Siempre nos van a aborrecer por predicar la verdad y por glorificar al Padre y por andar en humildad, únicamente presentándonos como sirvientes y haciendo conforme a la voluntad de Dios. El Padre glorificó a su Hijo. El Padre es el que le dio un nombre. El Padre es el que lo sentó a su diestra después de que Cristo Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y terminó. El autor y consumador de la fe terminó la obra de Dios y nos trajo la salvación. Hasta entonces, Dios lo glorificó. Pero algún día, a los que caminaron e imitaron a nuestro Señor Jesucristo, algún día el Padre nos va a exaltar si nos humillamos aquí. Algún día todos los que glorificaron al Padre y fuimos aquí humildes, algún día nos va a glorificar. Así nos los deja nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 55. Y dice, fíjese lo que dice al final del 54. Dice, mi Padre es el que me glorifica, y mi Padre es el que me glorifica. Mi Padre es el que me da mi diploma, mi Padre es el que me da mi reconocimiento, mi Padre es el que me da el Espíritu Santo, mi Padre es el que me da mi cobertura, mi Padre es el que no me deja. Dice, al que ustedes dicen que es vuestro Padre, pácatelas, pero pensaban que era vuestro Padre, pensaban que Dios era el Padre, pero recuerde que ya Jesús les había dicho que no tenían por Padre a Dios, que tenían por Padre al diablo. Por eso dice, a los que ustedes piensan y creen que es su Padre. De igual manera, toda esta enseñanza es para hoy, porque hay muchos, muchísimos, que piensan tener a Dios como Padre, pero tienen a Satanás como Padre. Y como vimos en la enseñanza pasada, es un velo, no se dan cuenta. Dios les manda un espíritu de estupor y recuerde que Satanás se engaña. Satanás dice, yo soy Dios. Como se va a sentar algún día el anticristo, haciéndose pasar por Dios, apocalípticamente hablando, y que va a engañar a todo el mundo. Más pocos, los que se conviertan en aquel día, van a salir del engaño. En todas las épocas ha sido lo mismo. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 53, pero ustedes no lo conocen, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, yo sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. ¡Qué fuerte palabra! Ahora quiero decirle algo. Medite cómo habla un verdadero representante de Dios que es celoso del camino que vino a establecer Cristo, no con palabras persuasivas, no con palabras de que, no, Dios te ama, no te preocupes, es poco a poco. No, no, hermano y hermana. Hoy, aquel que tiene el Espíritu Santo y ve a alguien practicar el pecado, lo dice no para que se pierdan, sino para ver si todavía tienen la oportunidad
de que esa palabra les llegue al corazón en vez de ofenderles y puedan arrepentirse. Pero aquí fue al revés. La verdad les ofendió, como a muchos. Hoy también la verdad, cuando son pecadores y se les dice que son del diablo, les ofende. Y nos dicen que los demonios somos nosotros, como se lo invertían a Jesucristo. Pero cuando Él dice, yo le conozco, porque he estado con Él, y si dijera que yo no le conozco, sería mentiroso. Pero ustedes son mentirosos, porque dicen que le conocen, pero no le conocen. Hablando de Dios, porque también hay una ley escrita. Cristo Jesús dijo que el que no lo conociere a Cristo, que el que no creyera en Cristo, nunca iba a poder llegar al Padre, ni conocer al Padre. Que para poder conocer al Padre, se necesita creer y primero tener una relación con el Hijo espiritual, tener una comunión con el Hijo, para entonces poder conocer al Padre. Y es una ley que no se puede quebrantar, bendito hermano y bendita hermana. Y para poder conocer al Padre, necesito comer de la carne, necesito creer en el mensaje, necesito creer en el bautizo, necesito creer en una separación total de todo lo vano, para que Dios pueda entrar y se dé a conocer a mi vida. Entonces, así como Cristo Jesús estuvo con el Padre, hoy también el Padre está con los que creen y lo podemos ver en nuestro interior. Y Él se da a conocer y lo podemos ver. Pero cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, que únicamente se puede recibir por medio del bautizo y por medio de un corazón contrito que quiera morir, entonces el Padre se da a conocer. Mientras, nunca van a poder conocer al Padre si no creen en el Hijo. Bueno, dice entonces, espérenme en cuál me quedé, decía antes de que bueno, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco, 55, y si dijera no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Y esto es muy importante lo que está diciendo aquí. Le conozco y guardo su palabra. Porque quiero decirle que usted lo debe de saber, bendito pueblo de Dios. Para poder conocer a Dios, necesito sus mandamientos, creerlos y agenciármelos, practicarlos. Es una ley que ya está escrita para que Dios no lo contriste, para que Dios no se separe, porque el pecado paga un salario de la muerte. Y entonces, si yo estoy siempre con Dios y guardo sus mandamientos, Dios siempre va a estar conmigo. Y dice en el 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahora, aquí está diciendo, fíjense, a Abraham se le permitió ver en una visión el día que Cristo Jesús iba a ir a la cruz y iba a morir. Y resucitó. Dios le permitió a Abraham eso. Y Abraham se gozó, como diciendo Cristo, yo traigo una cruz, yo traigo un pacto, y aquel que cree no pone cara dura, no dice qué difícil es, por qué Dios nos pide esta cosa, sino aquel que entendió el mensaje y fue tocado por Dios en el corazón, se goza, porque el Evangelio significa buenas noticias, pero a la gente pecadora le parece duro este camino, le parece dura esta palabra, pero a los que verdaderamente creen como Abraham, pueden ver hoy la crucifixión, el padecimiento de Cristo Jesús y el camino que nos deja. ¿Y por qué me voy a gozar? Porque esa es la libertad, porque esa es la comunión que puedo tener con Dios, porque ese es el camino de la luz y porque esa es la bendición de Dios con nosotros. Entonces por eso dice, Abraham se gozó. ¿Ustedes lo están viendo físicamente?
y no se gozan. Dice entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Otra vez, nuevamente, estos, aunque leían la palabra, entre comillas, porque se decían doctores de la ley, no conocían que el primogénito de toda la creación, que lo declara también el Antiguo Testamento, fue Jesús, y que Dios tenía a Jesús. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en todo el Antiguo Testamento, se presenta a Cristo Jesús de muchas maneras, como Melquisedec, el rey de Salem, como el ángel de Jehová, como la peña de Oreb, como el maná. De muchas formas, Dios profetizó a Cristo Jesús, pero estos no entendieron que el primogénito de toda la creación era Cristo y pensaban que Jesús era un ser nacido como usted y yo, nacido de María, pero nunca creyeron que en ese cuerpo habitaba un ser que tenía millones y millones de años, no antes de Abraham, sino desde antes de Adán, desde antes de los ángeles, desde antes que existiera el universo, Cristo Jesús era. Ahora nosotros podemos entender la palabra, los que no andamos en la carne, pero los pecadores nada entienden. Aquí lo estamos viendo. Dice entonces, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. De cierto, de mi Padre y de yo. En mi boca nunca hallaréis mentira. Yo soy antes que Abraham, soy el primogénito de toda la creación. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, no había llegado su hora, y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, y se fue. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque Cristo Jesús pasó en medio de la multitud y no lo vieron. El Padre, cuando a un verdadero cristiano no le llega la hora y Dios lo quiere seguir utilizando, no hay poder que pueda matar mi cuerpo. Hasta que el Creador de los cielos y de la tierra lo conciba. Y el Padre lo hizo invisible en ese momento, invisible, para que pasara en medio de la multitud y no lo viera. Y lo escondió. Alabado sea Dios. Versículo 9, y vemos también el fruto. Es muy importante siempre ver el fruto que siempre hay cuando hay pecado contra la verdad. ¿Cómo hay? No un fruto de violencia, un fruto, por eso dijo, ustedes son homicidas. Por eso, vuestro padre es el diablo. Y ya le dije lo que significa hoy espiritualmente matar a Cristo, ¿verdad? Es hacerlo a un lado. Yo espero que vayamos entendiendo. Vamos al capítulo 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora bien, vemos que Cristo no se atemorizaba, vemos que Cristo no se iba a esconder, vemos que Cristo, desde que empezamos el Evangelio de San Juan y se presenta por primera vez Cristo, vemos a un hombre que trabaja en la obra de Dios, como yo le dije, todos los días, aunque lo amedrentaran, aunque lo amenazaran, aunque hubiera oposición, Él seguía sanando, Él seguía enseñando, Él seguía. De igual manera, recuerde, yo nunca le voy a dejar de recordar que Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, para que no se engañen, o para que no se ha engañado usted, que va a alguna congregación en donde no lo exhortan ni le amonestan y le enseñan cuál es el camino de vida. Porque todos nosotros somos llamados para ser
reyes y sacerdotes, sirvientes de Cristo Jesús, humillarnos como siervos y hacer exactamente lo mismo que Cristo Jesús hizo mediante el poder, si es que se bautizó con fe, que actúa en los que verdaderamente creyeron. Que esta es la verdad. Recuerde, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no camina y si no me imita. Yo le estoy predicando, o más bien, perdón, la palabra de Dios, Dios mismo, por este instrumento, le está predicando cuál es el camino a la vida eterna con la bendita palabra de Dios. Benditos hermanos. Entonces, aquí vemos cómo sigue trabajando nuestro Señor Jesucristo, que al pasar ve a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron, ¿todo esto lo permitía Dios para dar una enseñanza? Sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, que es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Recuerden que era un judío. Recuerde que ellos tenían una ley y que había pecado. Por ejemplo, dice la palabra que por un hombre entró el pecado. María, José, Pedro, todos tenían pecado, pero por Adán. Pero cuando se les dio una ley con figuras terrenales que la podían cumplir sin el Espíritu Santo, que era muy diferente a la ley que ahora tenemos, la podían cumplir. De hecho, María la cumplía, José la cumplía, Pedro la cumplía, Tomás la cumplía, Bernabé la cumplía. Por eso pudieron reconocer al Hijo de Dios. Entonces, aquí estamos aprendiendo que le preguntan, ¿quiénes pecaron, sus padres o él, para que naciera ciego? ¿Quién pecó, estos sus padres? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Voy a tratar de desglosar bien y de deshebrar bien este versículo para poderlo entender. Entonces, todo lo que permitió Dios es para una enseñanza de nosotros. Yo nací ciego. No pequé en el vientre de mi madre. Usted nació ciego. Nacimos ciegos, nacimos en carne, nacimos sordos, nacimos paralíticos, nacimos mudos. Pero bien, no pecó ni mi madre ni mi padre porque estaban ajenos. El pecado entró al mundo por un hombre y ellos estaban ajenos al pecado. Por eso Jesús no vino a condenar. Pero entonces, ¿por qué el ser humano, como una profecía, para que podamos entender por qué nacimos así? Porque hoy, los que hemos sido sanados, los que hemos sido resucitados, damos testimonio del poder de Dios para manifestar ahora en nosotros lo que éramos antes y lo que somos hoy. Porque Cristo Jesús lo va a sanar. A Cristo Jesús se le conoce como médico, como un ejemplo terrenal, que sí pasó así conforme lo estamos leyendo, pero con una enseñanza espiritual para nosotros el día de hoy. Entonces, yo espero que vaya entendiendo. Por eso, fíjese lo que está diciendo. No es que haya pecado, pero esto lo estoy permitiendo para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios. Ahora, si usted o yo podemos caminar en el mar, si usted o yo no militamos en el mundo, si usted y yo podemos ver el mal y el bien y discernir, si usted y yo somos nuevas criaturas y somos seres vivos, con oídos, con el ojo del entendimiento y con un corazón de carne, no es por nuestras obras, sino es por las obras de Dios que están dentro de mí. Entonces, todo aquel que es una nueva criatura y da testimonio, le da gloria a Dios, porque el que nos sanó fue la manifestación que nos trajo Cristo, que es Dios dentro del ser humano. Bien.
Me es necesario, dijo Jesús en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Cristo Jesús es el que me abrió los ojos, claro, por medio del Espíritu Santo, pero Él fue el que dio su vida, Él fue el que subió con su sangre. Ahora, Cristo Jesús es el que sana, es el doctor, es el que sana ciegos, el que cura sordos. Recuerde que Cristo Jesús, mientras estuvo aquí, fue el que hizo todos estos milagros mediante el poder que actuó Dios en él todo el tiempo que Jesús estuvo haciendo este ministerio. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros vamos a seguir los pies. Los evangelios son para estudiar, para conocer a Cristo, para imitarlo mediante la fe y mediante el pacto que guardamos sin hipocresía. Entonces, de igual manera hoy, todos los que no son cristianos están ciegos, están sordos, son mudos, están paralíticos. Ahora bien, cuando Dios me ha permitido, por medio de su presencia, ir a convencer al mundo, a alguien de pecado, y después de 2 o 3 años veo su transformación, la gloria se la doy a Dios. Y entonces yo digo, en este lugar está la manifestación de Dios. Porque en una congregación donde esté Dios, hay transformaciones, hay gente sana, hay gente espiritual. Y esas son las obras de Dios. Por eso es que todos nacimos ciegos, sordos, paralíticos, muertos. Bien, dice entonces, mas me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Cuál es el día? Bueno, el día es mientras tengamos a Cristo, mientras tengamos a Dios, porque la noche es Satanás, la noche es el mundo. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahora, ¿la noche viene a quién? ¿A quién le viene la noche? La noche, mire, pone parábolas nuestro Señor Jesucristo. Generalmente, en aquellos tiempos, en la noche no se trabajaba. Hoy aquí ya, como ha crecido la ciudad y todo, bueno, hay mucha gente que trabaja en la noche. Pero normalmente en esos tiempos, y aún en estos, la mayoría de la gente trabaja en el día. Se para a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, según el trabajo que tengan, y van a trabajar hasta las 4, 5 o 6 de la tarde. Ya se vienen y en la noche no trabajan. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús es el día. Cristo Jesús nos trajo luz. Pero si yo descuido mi lámpara, si yo descuido la luz que me trajo, paso a ser en la noche y paso a ser un cristiano que no voy a imitar a Cristo. Voy a ser un cristiano del montón de domingos, o un cristiano del montón que nada más escuche la palabra y no trabaje, y que nada más la escuche 1 hora diaria, si es que la escuchan, porque hay muchos que ni siquiera eso. Y voy a ser uno que esté durmiendo, porque la palabra dormir es no trabajar en la obra de Dios, es no llevar el evangelio, es no estar haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Así que la noche viene, claro, cuando nadie pueda trabajar. ¿Cuándo vino la noche? Una vez que Cristo murió y resucitó, dice la palabra que Satanás, en el momento que vio resucitar a Cristo, supo y tuvo conocimiento que le queda poco tiempo. Y se fue a hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 12. Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, muchos que tuvieron luz, que a mí me consta que fueron del día, ¿qué cree? Pecaron, los engañaron, están en la noche y ¿qué cree? Dejaron de trabajar en la obra de Dios. Se congregan cada domingo, terminaron en el montón y no dedicaron sus vidas cotidianas a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso son profecías todas estas en los evangelios. Cristo Jesús está profetizando tanto en los hechos de los fariseos como en estos, de lo que hoy estamos viviendo y lo que se vivió después de que Cristo Jesús murió y resucitó. Entonces, me es necesario, dijo, hacer las obras del que me vio, entre tanto que el día dura. La noche viene
cuando nadie puede trabajar. Ahora dice en el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y muchos van a decir, cuando se fue a la cruz, ¿se acabó la luz? No, no. Cristo Jesús sigue estando en el mundo. Cristo Jesús sigue siendo la luz del mundo, mientras esté en el mundo. ¿Cuándo va a ser quitada la luz? En los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Cuando a todos los escogidos los hayan decapitado, en los 7 años de la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio, se fue la luz del mundo. Pero mientras no venga Cristo Jesús por segunda vez, todos los hombres que están en tinieblas y que están en la noche y que no trabajan en la obra de Dios, tienen, mediante un santo, que sea un verdadero ministro, la posibilidad de tener luz y de que Cristo Jesús los ilumine. Como dice en Mateo, yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz. Una lámpara no se esconde debajo de un almud, ni una ciudad asentada en el monte se esconde. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, Cristo Jesús es la luz, y la luz representa precisamente que estamos de día, y los que estamos de día estamos trabajando en la obra de Dios. Pero los que no están en la luz están de noche y no trabajan en la obra de Dios. Bueno. Dice entonces, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto es muy importante, mire. Cristo Jesús, recuerde que estaba con un ciego. Él tomó tierra. ¿Qué representa la tierra que tomó? Tú eres de barro. Tú eres de aquí abajo. Tú eres polvo. Tú eres polvo. Como cuando estaba escribiendo en el polvo y les estaba diciendo a estos, ustedes son de aquí abajo, cuando le trajeron a la ramera. Ahora, el que cree, porque este ciego estaba ahí, porque obviamente creyó, entonces Dios y Cristo toman el polvo, la tierra, y para hacer el barro se necesita agua. Escupió, que es un líquido, porque para que el alfarero pueda moldear el barro, se necesita estarlo mojando para darle una forma. Eso significa el hacer lodo. Fíjese bien, cuando Cristo Jesús habla del sembrador y habla que antes de que viniera Cristo, nosotros éramos una tierra dura, una tierra que nunca había recibido lluvia, un corazón duro, donde no podía sembrarse semilla porque no nacía, ni tampoco podía uno meter la semilla porque era una tierra que durante siglos no hubo agua, que es la presencia de Dios con el ser humano. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y viene Dios, simbólicamente baja el agua y esa tierra que estaba dura, que éramos nosotros, se vuelve lodo, y entonces se puede meter una semilla, porque la semilla florece o muere cuando hay agua en la tierra. Entonces, todo esto tiene simbolismo. Ahora, fíjese bien. Y dice, y untó los ojos del ciego. Simbólicamente, como una parábola, los untó. Así como yo le concuerdo para que pueda usted comprender. Si usted ha leído el libro de los Hechos, Pablo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, fue tirado de un caballo y se le apareció Cristo y lo dejó ciego. Y Pablo se fue sin ver. Luego mandó Cristo Jesús a un representante porque dice que tenía escamas en los ojos y no podía ver. Pero una vez
que Pablo creyó en Cristo, dice que en ese momento se bautizó y después de bautizarse se le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver. Todo con simbolismos el día de hoy, hablando del ojo espiritual, que es el entendimiento de conocer a Dios, el camino y a Cristo. Bueno, entonces dice, y le dijo Jesús, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Ahora, una vez ve a lavarte en el estanque de Siloé. Todo es simbólico. En una iglesia verdadera debe de haber agua, agua espiritual. El representante de la iglesia deben de ser estanques, deben de ser cisternas que retengan el agua. Deben de ser camellos que tengan, deben de ser vasijas, jarras hechas por el alfarero, terminadas para darle agua al sediento. Ahora bien, ¿qué es tener agua? Una vasija. ¿Qué es que yo tenga agua? Que cuando venga alguien se le exhorte a guardar el pacto, y si cree y es convencido mediante el agua, que es la exhortación, entonces él lo hace y se lava, se va lavando de los pecados, se va lavando de la mancha que tenía, hasta que puede ver. Y esto es un discipulado, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Recuerde, Cristo Jesús vino a lavar con agua en un lebrillo, que representa también un discípulo ya hecho por Dios, y con agua vino a lavar a los que tenían manchados los pies, que representa el pecado. Por eso Cristo Jesús, cuando alguien cree, cuando Cristo Jesús lo bautiza con agua y espíritu, cuando nos viene el agua, que nos dice, ve a la iglesia que yo he puesto, ve y lávate con la palabra, lávate con los mandamientos, lávate con los consejos que vas a recibir mediante ese instrumento, y vas a poder ver. Porque cuando uno se bautiza, empieza a ver borroso, pero poco a poco va recobrando la vista. Mire. Entonces se fue y luego lavó y regresó. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba y estaba ciego? También, bendito pueblo de Dios, en los mismos evangelios hay una sanación de el ciego, nada más que Juan lo explica diferente, en donde dice que cuando escupió Cristo veía borroso, pero veía las imágenes, veía las sombras ya. Y una vez que fue y se lavó, entonces ya vio bien. Representa el discipulado. Cuando yo me bautizo, empiezo a percibir las cosas espirituales. Empiezo a ver apenitas. Pero cuando voy a una congregación y me exhortan y me amonestan y me dan el consejo y yo lo voy practicando y voy lavando mis pecados, regreso con Cristo viendo ya. Regreso con un entendimiento. Regreso con una vista espiritual. Bien, dice entonces, otros decían, ¿qué no es este el que mendigaba? ¿Qué no es este el que estaba ciego? De igual manera, yo antes mendigaba, no tenía nada de Cristo. Yo como católico pedía migajas, era ciego y mendigaba. Y gente que tuvo el Espíritu Santo luego y que me vio como era antes, decían, ¿quién no era este el que tomaba? ¿Quién no era este el que hacía esto y hacía aquello? Y ahora es una criatura diferente. Ahora puede ver. Ahora se dedica a la obra de Dios. Todo es profético. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Cuando le preguntaron que por qué era ciego. Recuerde que dijo, es para que Dios manifieste su poder y ustedes crean en ese poder que resucita muertos, en ese poder que convierte a seres carnales
a seres espirituales. En ese poder que convierte a seres de la noche a seres del día. Amén. Gloria a Dios. Y esto es por fe. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 9. Unos decían, Él es. Y otros, no, se le parece. Él decía, yo soy. Le explico esto. Después de un tiempo que Dios me separó del lugar donde tuve mis amigos, y estuve por muchos años, y Dios me llevó a otro lugar para recibir el Evangelio y para prepararme. Después de varios años, 6 años aproximadamente, regresé, y cuando vieron a la criatura nueva, decían, es que no lo puedo creer, es que no es el Lalo que yo conocí, no es la persona que yo conocí, no puedo creerlo. Y yo le dije, créelo, porque ese es el poder de Dios que actuó y que me resucitó para que toda la gente, cuando vea esta luz, se manifieste Dios en un ser humano, puedan creer. Claro que muchos no creyeron, otros sí creyeron. Otros se asustaron pensando que veían un fantasma, cuando ya no tomaba, cuando ya no iba al mundo, cuando me separé. Le dijeron, este es un fantasma, como cuando Cristo Jesús caminó en el mar. Este es un fantasma. Y muchos se asustaron, pero muchos, otros, creyeron. Así que todo tiene una visión espiritual. Recuerde que toda la bendita palabra de Dios es espiritual. Todos los acontecimientos que Cristo Jesús hizo mediante fue a la carne, fueron sanación carnal, y después de que murió y resucitó, vino lo espiritual. Bueno, entonces dijo él, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Nunca hemos visto tal cosa. Aquí jamás hemos visto esto. Y de igual manera también. ¿Cómo es que tú eres diferente? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí aprovechamos para dar testimonio del único y verdadero que puede sanar. Al que recibió el poder y al que muchos no creyeron y se quedaron muertos, como lo acabamos de ver. Pero los que creyeron, cuando damos testimonio nosotros y fuimos sanados, porque nuestro deber, bendito hermano y bendita hermana, es que cuando podamos ver, cuando podamos escuchar, debemos de presentar al único que Dios dio a los hombres para ser salvos. Como Juan el Bautista dijo, yo vengo a dar testimonio de él y es que yo mengüe. Dice, fíjese bien, respondió y él dijo, aquel hombre que se llama Salvador, Jesús. Y aquí estamos viendo, ¿qué nos da de enseñanza Dios en este versículo? ¿Qué nos da de enseñanza? Que si usted es agradecido, que si usted fue sanado, lo menos que podemos hacer es glorificar al Padre y dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien. Él hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Silo y lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Ahora, ¿qué está dando testimonio? Fíjese bien, hoy cuál es el testimonio. Cuando a mí se me acercaron y me dijeron, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo así? Yo le dije, hay un Salvador, hay un hombre que se llama Jesús, que tú no conoces. Él me dijo, bautízate. Él rogó al Padre, él hizo el agua, me hizo lodo, empecé, y luego me dijo, ve a una congregación, sujétate a tu pastor, porque ahí te vas a lavar. Y luego, después de 1 año o 2 años, pude ver, y soy esta criatura el día de hoy. Entonces, ¿ese es el testimonio? No que hoy tengo carro, que mire, que Dios me dio, que tengo mi refrigerador lleno, que tengo... Esos son los testimonios del diablo. Pero el verdadero testimonio de un ser que se para en un púlpito a habla de las riquezas espirituales, habla de una sanación, habla de una conversión,
habla de una resurrección, habla del gozo, habla de las riquezas que solamente Cristo Jesús, dándole la gloria siempre al que nos trajo estas cosas, bendito hermano y bendita hermana. Palabra de Dios. Este hombre fue obediente a lo que le dijo Jesús, creyó. Hay muchos que no creen. Este hombre creyó cuando Cristo Jesús le dijo, ve y lávate. De igual manera, ya le dije cómo le estoy traduciendo lo que Cristo Jesús y Dios revelan como enseñanza a los que tenemos el Espíritu. ¿Cuál es el camino a seguir el día de hoy? Dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, estaba por aquí, no lo sé, pero yo ya puedo ver y puedo dar testimonio. Bueno, bien, dice en el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, ante los incrédulos, ante los que había apenas hablado Cristo Jesús con ellos, donde les dijo que eran de abajo, donde les dijo que eran del diablo, donde les dijo que ellos no podían ir, donde contendió con ellos. A ellos mismos se les llevó este ciego que había sido sanado. Y era día de reposo. Yo le hablaba ya en San Juan, ya tocamos ese tema. No quiero ser tan repetitivo porque le hice un resumen yo la vez pasada y esta palabra es para los que están dando un seguimiento. No, perdóneme hermano y hermana, yo le recomiendo, si usted es de los que se mete a YouTube y al azar escoge una enseñanza y ya de la 17 o la 21 que estamos ahorita sin haber visto desde el capítulo 1, no va a poder entender muchas cosas que yo ya expliqué y en versículos que se repiten como el día de reposo, que también a un paralítico en el día de reposo Cristo Jesús lo sanó y que era una ley que estaba en el Antiguo Testamento. Yo lo expliqué muy claramente. Yo le recomiendo que vea, y a los que han dado un seguimiento, pues ya saben, ya no me voy a detener a explicarle, ¿verdad? El día de reposo. Entonces, mire, era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. De igual manera, ¿verdad? Cuando llega algún fariseo a mi vida el día de hoy, y fariseo el día de hoy es el que está circuncidado en la carne. ¿Quién es el que está circuncidado en la carne? El que aparentemente carga una Biblia, el que aparentemente es un sepulcro blanqueado, el que aparentemente se disfraza como oveja, pero por dentro no está circuncidado, tiene lobos, rapaces, tiene obscuridad, tiene al diablo adentro. Entonces, hoy la circuncisión y los fariseos son los que por fuera quieren engañar y quieren decir que son ministros de luz, que son ministros de Cristo Jesús, pero no lo son. Ahora bien, cuando he tenido la oportunidad de que alguno de ellos se presente a mi vista y me dicen que cómo obtuve yo, que por qué enseño la palabra, que cómo obtuve yo, y les predico quién es el que me dio mi título, quién es el que me sanó, se molestan, se enojan cuando les digo que por medio de un bautizo, cuando les hablo de la cruz, porque aquí dijo, el que hizo lodo y agua, está hablando del bautizo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el bautizo hoy significa la cruz, comer la carne de Cristo, beber su sangre, que a muchos les molesta, como a estos les molesta, porque entre comillas estaba quebrantando un mandamiento del Antiguo Testamento cuando ellos también lo quebrantaban. Dice entonces, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Me lavé, fíjense, me lavé es, ya no peco, porque yo también les digo, yo ya no peco, me lavé y ahora puedo ver. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. Lo mismo demonio tiene, no es de Dios, porque no guarda el día de reposo.
aquí está. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, hay algún versículo bíblico en donde les dijo: hipócritas, porque ustedes en el día de reposo, si un buey cae en el hoyo de sus ovejas o de sus van y lo sacan. Hipócritas, ustedes no lo guardan. Entonces, fíjense lo que decían: este no es de Dios porque no guarda el día de reposo, cuando ellos lo hacían. Hay una cita bíblica en Romanos en donde Dios está muy molesto y dice: oh, quien sea que seas tú que enseñas y haces lo mismo, tú que dices no se ha de robar, no se ha de adulterar, y haces lo mismo, oh hombre, quien quiera que seas, te juzgas a ti mismo. Se llaman prevaricadores el día de hoy, hermano. Y estaban así, estos juzgaban, pero hacían. Entonces, es horrible eso, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? No es de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Porque efectivamente, ¿verdad? Los que meditaban y los que todavía tenían un toque de Dios por no haber practicado tanto el pecado, se quedaban pensando, como Nicodemo, cuando fue a ver a Cristo Jesús de noche. ¿Qué le dijo? Señor, sabemos que has venido de Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y efectivamente, el primer pueblo sabía que Dios estaba con alguien que no era pecador, que Dios no podía estar con alguien que era pecador. Ellos ya lo sabían. Por eso decía: este no puede ser pecador por las obras que está haciendo, porque estas obras solamente las puede hacer Dios dentro de un ser humano. Y había disensión, había discusión, había como hoy también. Hoy también, cuando a mí me ha tocado alguna ocasión predicar a una familia o predicar a gente que supuestamente es cristiana y predicarles de la verdad, algunos creen y otros empiezan a molestarse. Otros empiezan a contender, que son los que ya están endurecidos del corazón. Dice en el 17: entonces volvieron a decirle al ciego, nuevamente por segunda vez: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta, ¿verdad? Y recuerde algo muy importante, mire, en el Antiguo Testamento a los que reconocían como profetas eran a los que no pecaban, como Samuel, en los tiempos de Samuel, como Elías, Eliseo, Jeremías, que los que creían iban y los consultaban siempre. Los que no creían decían que esos profetas tenían demonio, que no eran de Dios. Se repite la misma historia aquí. Entonces, de igual manera, nuestro Señor Jesucristo también se le da el nombre de profeta, porque nuestro Señor Jesucristo, en esta bendita palabra, como estamos viendo, nos viene a profetizar si nosotros hacemos las bendiciones que vamos a tener, y si no las hacemos, la maldición que vamos a tener. También nos viene a hablar nuestro Señor Jesucristo de Apocalipsis, nos viene a hablar de la vida eterna, nos viene a hablar y nos pone la maldición y la bendición. Ese es un profeta. Y también le dijo profeta porque le dijo: mira, si tú haces esto vas a poder ver. Y antes de que viera, él creyó, fue, y cuando lo hizo, pudo ver. De igual manera yo le digo hoy, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús me dio los primeros mandamientos, yo sin ver creí, fui obediente, los hice, y yo sé que es un verdadero profeta, porque todo lo que me dijo Cristo Jesús antes de obtenerlo, hoy lo tengo. Alabado sea Dios. Versículo 18 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. ¿Cómo que no creían si se sentaba afuera de la iglesia? Digo, claro, eran ciegos, no podían ver, como hoy también, ¿verdad? Mire, hay muchos que a mí me vieron ciego, me vieron enfermo, y aún viendo estas cosas, aún viendo, no creyeron. Entonces, no creyeron
que había recibido la vista, hasta que me llamaron a los padres del que había recibido la vista, a los padres. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros dicen que nació ciego? ¿Cómo pues que ve ahora? Ahora, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. De igual manera, recuerde, nosotros nacimos de carne, nacimos ciegos, ya se lo expliqué, sabemos. Ahora, fíjese bien, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos aún, porque ¿quién puede dar testimonio? Sé que ve, pero no sé. De igual manera, nadie puede dar un testimonio si no hace conforme hace Cristo Jesús las cosas. No se puede hacer eso. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él hablará por sí mismo. Y sí, efectivamente, aparte de que los padres tenían miedo de los fariseos, sí, también recuerde, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y aquel que puede ver y que Dios se ha manifestado en nosotros, debemos de dar testimonio, debemos de no negar a Cristo si es que somos agradecidos, pase lo que pase. Esté quien esté, porque a los impíos y a los inicuos les va a molestar, les va a doler el oído cuando escuchen la verdad de quién nos sanó y de quién nos puede resucitar y sanar. Pregúntenle, tiene edad, de igual manera, ¿verdad? El que debe dar testimonio hoy es aquel que Cristo Jesús sanó y que ya tiene un crecimiento espiritual. Dice en el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguien confesara a Jesús, que era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, estos tenían miedo porque querían cumplir los rituales y había gente honesta que quería ir a presentar sacrificios a Dios, que quería ir a la Pascua, que quería cumplir. Pues tenían miedo de que fueran expulsados porque ya no iban a tener donde adorar. Pero los que creyeron no les importó, porque Cristo Jesús viene a terminar con un pacto, viene a quebrantar el primer pacto y viene a constituir un pacto en donde destruyó el primer templo y donde destruyó todas esas cosas que se hacían. Así que los que creyeron no tuvieron miedo de ser expulsados de la sinagoga, como Pedro, como Juan. Estos, desde que creyeron en Cristo, jamás se volvieron a meter a los rituales y a las prédicas de los sumos sacerdotes. Pero bueno, tenían miedo a ser expulsados, por eso no confesaban. Dice en el versículo 23, pero eso dijeron sus padres, edad tienen, pregúntele a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y es muy importante, fíjese bien, siempre que alguien es sanado por haber creído, el diablo y sus hijos van a querer que neguemos a Cristo, van a querer que nos bajemos de la cruz, van a querer separarnos y nos van a decir esto: si tú te sales de esa iglesia legalista, le vas a dar gloria a Dios, porque aquí está Dios con nosotros. Por eso dice, da gloria a Dios y reconoce que ese hombre es un pecador. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, la Biblia es profética. Y hoy se siguen cumpliendo estas cosas. Dice en el 25, él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora peco. Como de igual manera, si ustedes dicen que el Cristo que yo predico, que trajo una cruz, y ustedes hacen otro Cristo, que no es el de la Biblia, no lo sé. Yo veo el fruto de ustedes, que son ciegos, que no entienden, pero ese Cristo que yo predico, ese Cristo que se presentó en mi vida, no lo sé, pero yo soy una nueva criatura.
aunque no tenga diploma, aunque no tenga cobertura, aunque tú me quieras decir que el Cristo que tengo es pecador, lo siento mucho, pero se ha manifestado en mi vida. Y todo el tiempo, dijo el ciego, que yo estuve ahí, no pude ver. Bien, palabra de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Muy bien, se nos ha ido el tiempo, bendito hermano y bendita hermana. Es un privilegio para mí poder haber sido un instrumento de Dios para esta bendita enseñanza número 21. Si Dios me lo permite, querido hermano, querida hermana, querido pueblo de Dios, mañana proseguiremos con el capítulo 22. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, hasta mañana. Gracias.